Como editorial nos sentimos muy contentos de poner a disposición de un público más amplio del que habitualmente se ocupa de estos temas, un libro que, en un lenguaje un poco más llano que el de los especialistas, contribuya a la reflexión, el debate y la formación de opinión informada sobre temas relevantes que acontecen. En este caso, ¿cómo abordamos el debate constituyente al que estamos enfrentados? Podríamos decir que este libro que hoy celebramos da continuidad al primer libro de este tipo que hicimos con Francisco Soto y otros 3 autores más una autora. Me refiero a La Constitución en Debate, que es este, ¿no? Un libro pensado para profesores, estudiantes, animadores y organizaciones sociales, que fue publicado en octubre de 2019 y comenzó a circular días antes de los acontecimientos que marcaron el punto de inflexión en el que nos encontramos. Libro que, por cierto, no pudo haber sido más oportuno, ni que lo hubiéramos planificado. Y fue un importante instrumento para poner efectivamente en debate la Constitución del 80. Hacía algún tiempo que veníamos escuchando decir, por parte de la derecha, de manera insistente y reiterada, que la Constitución no tenía nada que ver con los problemas reales de la gente. Por lo tanto, debíamos concentrarnos en resolver esos problemas reales que ellos sí veían y señalaban. Sin embargo, por experiencia e intuición, o simplemente por el énfasis que ponía la derecha en este discurso, lo que habría clara sospecha, la ciudadanía condujo la rabia, la euforia, la esperanza de esa explosión, de ese estallido, como se llamó, de esa revuelta popular, hacia las demandas por una nueva constitución. Perdón, forzando dicha resolución. Fue así como la movilización social y luego el plebiscito, que aprobó la redacción de una nueva constitución bajo la modalidad convención constitucional, la que nos tiene en este momento constituyente. La tecla espacio es la tecla grande, ¿verdad? Sí, hay alguien que tiene el micrófono prendido, parece. Bueno, decía que nos tiene a todo el mundo. En este momento constituyente, el que se presenta con muchas preguntas y otras tantas incertidumbres, las que se refieren sobre todo a si efectivamente podrá esta nueva constitución reflejar la voluntad soberana del pueblo y lo que nuestra sociedad necesita. El libro que nos presentan hoy día Alejandro y Francisco intenta dar algunas luces de carácter general, como bien ellos lo señalan, de cuáles serían los ejes centrales a poner en la discusión en este proceso, a la luz de la experiencia comparada con otros países. Ejes o temáticas recurrentes que los estados han identificado al momento de ocuparse de un cambio constitucional, los que, según señalan los autores, identifican los efectos y consecuencias que tienen distintas formas de organización sobre una serie de dimensiones sociales, políticas y económicas, y agregaría también el impacto en la dimensión cultural, es decir, la estructura en la que se levanta una constitución. Está estrechamente ligada a nuestra existencia cotidiana, individual y colectiva, en cuanto miembros de una sociedad. Por lo tanto, se faltaba la verdad cuando nos decían que la Constitución no tenía nada que ver con nuestros problemas cotidianos. Y de allí la enorme importancia de saber, conocer, discutir y opinar respecto de qué nueva Constitución necesitamos y deseamos. Los autores, a partir del análisis comparado, identifican 3 dimensiones centrales de este debate. 1, la noción de Estado. Es decir, ¿nos plantearemos un Estado centralizado como el que tenemos o descentralizado, unitario o federal, es lo que ellos plantean? El sistema de gobierno, presidencial o parlamentario. Y el tercer eje, que no es menor, es respecto a los derechos fundamentales. ¿Tendremos un Estado garante de derechos o un Estado subsidiario, del que tenemos una vasta experiencia? Bueno, imagino que nuestros comentaristas abordarán al detalle estos puntos y queremos escucharlos, queremos saber qué nos dicen.
Ahora, del desarrollo que hacen en este libro Alejandro y Francisco, y los gráficos que ilustran, y en algunos casos desmitifican temas que se han instalado como de sentido común, podemos decir que bajo la experiencia comparada, en muchos aspectos, Chile se ha quedado en el pasado, lo que constituye un desafío mayor en la toma de decisiones en el proceso en que nos encontramos. No me queda más que agradecer una vez más a los presentadores que van a comentar este libro, a Francisco y a Alejandro por este ilustrativo e importante trabajo, y agradecer a todas y todos los que nos acompañan y van a ver esta presentación más tarde. Gracias. Muchas gracias, Silvia, por tus palabras. Antes de darle abrir el micrófono a Janina y agradecerle nuevamente que esté con nosotros, les pido a todos que silencien sus micrófonos. A rato se está filtrando el audio de algunas personas, así que por favor mantengan sus micrófonos silenciados. Yo igual estoy tratando de hacerlo, pero es más fácil si ustedes mismos lo hacen. Así que, bueno, dejo con ustedes el comentario de Janina Welp. Como les mencionaba al principio, Janina es investigadora del Centro Albert Hirschman para la Democracia, basado en Ginebra. Y adelante, por favor, Janina, el micrófono es tuyo. Muy bien, gracias Diego, buenas tardes a todas y a todos. Gracias Silvia también, muchísimas gracias Francisco y Alejandro por haberme invitado a participar de esta presentación. La verdad que en los tiempos que corren con tanto trabajo y tantas cosas siempre es difícil darse el tiempo de leer libros interesantes, y participar en la presentación me dio la oportunidad de hacerlo. Y lo primero que quisiera destacar, porque esta es una presentación de libro y se supone que estamos invitando acá a la gente a que lo lea, es lo amena que es la lectura, realmente. No solo la lectura, hay también flores para la editorial, la edición, ¿no? Es una edición realmente que está muy bien preparada para ser leída en digital. Se lee muy bien y está muy bien pensada también, creo, la articulación entre el texto y los gráficos, que no es, me parece un detalle menor para un libro que, si he entendido bien lo que me han comentado, Francisco en particular, y ahora lo que decía Silvia, está pensado para intervenir en un debate más general. Entonces, en este sentido, quizá hay algunos aspectos que podrían pensarse como un poco débiles en el libro, lo voy a destacar después, pero que en realidad no son débiles, sino que no apuntan a esta función del libro, que quizá la obra previa y otras conversaciones que vayan haciendo puedan profundizar más en estos asuntos. Que parece una crítica, pero bueno, no lo es, y ahora voy a profundizar un poco más. Como ya decía Silvia, los ejes del trabajo se dan en torno a 3 dimensiones que los autores consideran que son claves para la discusión constitucional, y hay un primer capítulo que va sobre el cambio constitucional, que yo creo que hace un aporte enorme, enorme a una discusión que estaba muy enquistada en Chile, y que quizá el plebiscito y la rotunda mayoría que lo aprobó, que aprobó el cambio constitucional en este plebiscito, le da una vuelta de hoja, pero que sin embargo todavía estaba ahí, ¿no? La resistencia al cambio constitucional, la demonización del cambio constitucional, y lo pone en una perspectiva más grande, comparada, histórica, a lo largo del tiempo y entre casos, y le quita, creo, toda esa gravedad, ese dramatismo extremo que se ponía por algunos sectores de forma muy interesada, sin duda, al cambio constitucional en Chile. Entonces ahí lo que hacen Alejandro y Francisco es mostrar algunos datos de cómo cambian las constituciones a lo largo del tiempo. Ustedes recurren, y me parece siempre apropiado, con Francisco lo hemos usado también en trabajos que hemos hecho, esto de las 8 olas de Elster. O sea que no les puedo criticar usarlas, porque yo misma y con Francisco lo hemos usado, pero a mí no me termina de convencer, ¿no? Eso como comentario de después para hablarlo, porque lo que yo veo en estas gráficas que hacemos es un constante cambio constitucional, siempre, y se agrupan en olas
porque hay determinados procesos históricos que en momentos concretos, por ejemplo la descolonización, la construcción de países en América, o los procesos de democratización, de transición a la democracia, funcionan como muy clave. Pero ahora en este momento me parece que la diversidad es mucho mayor, y lo que vemos es que el proceso de cambio constitucional es una constante asociada a muy diferentes circunstancias. ¿No? Esto también creo que en Chile, y somos muchos y muchas los que lo venimos siguiendo, vemos que hay procesos de elaboración de nuevas constituciones, de lo que es Chile un caso emblemático, porque hay pérdida de legitimidad absoluta en este caso, ¿no? Es algo que la Constitución chilena viene arrastrando hace mucho tiempo y ahora llega a extremos que no tienen solo que ver con la transición, con la deuda de la dictadura, sino también con otras variables. Pero también hay otras circunstancias, crisis económicas, no fue el caso de Chile, ¿no? No hay una crisis económica detrás, crisis de régimen, y también la apelación a crear constituciones como una especie de tapadera democratizante. Entonces, lo que vemos es una enorme diversidad en la elaboración de constituciones. Y me parece bien interesante que empiecen esta obra dirigida a un público general de una forma amena y resaltando eso. También me parece muy interesante, y ahí creo que generaría toda una sesión, un seminario de discusión, la cuestión de la duración de las constituciones, ¿no? Ustedes ahí toman datos de otros autores, el índice de inconsistencia de Sebelis, por ejemplo, para de alguna manera venir a defender que hay que cambiar las constituciones. Y yo creo que eso tiene mucho sentido, pero ustedes mismos también dicen que hay constituciones más rígidas, constituciones más flexibles, muestran también la experiencia de la Constitución de Estados Unidos. Entonces creo que eso está como muy atado a la mirada que se tiene desde Chile, donde la necesidad del cambio constitucional tiene que ver con dar una vuelta de hoja más contundente, o bien contundente, a la dictadura, al legado de Pinochet. Pero no tengo yo tan claro que las constituciones se deban siempre cambiar tanto. Digo, tampoco ninguna resistencia, ¿no? Decía antes, estoy en España, por ejemplo, donde hay una gran resistencia al cambio constitucional, y por decirlo de una forma muy didáctica, se les ve el plumero a los que tienen esa resistencia. Es normal que las constituciones se cambien. Ahora, si se cambia o se reemplaza, meritan toda otra serie de discusiones que tienen que ver con la letra chica del marco constitucional. Y ahí ustedes también lo dicen muy bien, hay constituciones muy expansivas, no solo en el primer capítulo, sino también en otros, ¿no? Creo que en el último, si recuerdo bien, lo muestran en particular. Constituciones con el reconocimiento de un gran número de derechos en el papel, no necesariamente van a correlacionar con la práctica efectiva de esos derechos, sin negar de vuelta la importancia de que estén en el papel, para nada. O sea, lo que quiero destacar es como la complejidad que se abre en esta discusión, y que creo que el libro, con especial maestría, pone sobre la mesa para abrir un diálogo sobre todos estos detalles. Me parece muy interesante, y ahí me convence mucho además la estadística, esta pregunta que plantean de por qué cambian las constituciones, ¿no? Porque los teóricos del constitucionalismo, que eran más abstractos y no, digamos, más apegados a la filosofía o al derecho en un sentido clásico, hablaban de unas condiciones ideales para el cambio constitucional, donde los actores pueden discutir libremente sobre el mejor modelo para la convivencia. Y la realidad nos muestra que eso no existe, que cuando estamos en una situación de convivencia donde hay bajos niveles de conflicto, se cambian muy poco las constituciones, porque quiere decir que están funcionando. O sea, se cambia cuando hay conflicto, y cuando hay conflicto hay puja de poder. Y eso es lo que lo vuelve tan complicado y obliga a una discusión racional de los distintos elementos que se ponen sobre la mesa, que es lo que en esta obra se está poniendo. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de la forma de Estado, creo que está muy clara esta apelación a que Chile está yendo a contracorriente. Y de vuelta, no es que haya un solo modelo, porque ahí yo trabajo en Suiza, por ejemplo, que es uno de los países más descentralizados del mundo, quizá el que más, y ahí la discusión es otra, es el coste de la descentralización. Cada pueblo pequeñito puede sostener tal estructura administrativa y demás, y el gasto público en administración en Suiza tampoco es muy elevado, ¿no?
Entonces, cada discusión se da en el marco de un contexto. Y creo que es muy interesante que en este caso se esté planteando un marco bien general para apuntar a la discusión chilena. Creo que eso está realmente muy bien conseguido, ¿no? O sea, Chile va a contracorriente y es hora de discutir cosas. Ahora, ¿qué forma van a adoptar estos modelos? Bueno, hay una diversidad que hay que seguir discutiendo y creo que esa es la intención, ¿no? Creo que es lo que van a seguir haciendo con otros seminarios. Lo mismo pasa con el sistema de gobierno, y ahí la forma en que van eligiendo los distintos elementos que pueden destacar, porque cada uno de estos capítulos podría ser un tomo entero, creo que evidentemente es así, y los autores lo saben muy bien, no es para nada azaroso, me parece, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan del sistema de gobierno, presidencial, semipresidencial o parlamentario, además de mostrar las tendencias, hacen énfasis, hay varios aspectos, pero yo creo que los que se resaltan más son entre la relación entre flexibilidad y rigidez y entre representatividad y rendición de cuentas. Y son dos claves que están en el debate contemporáneo, ¿no? Porque el presidencialismo, por un lado, puede dar una mayor respuesta a la representatividad, sí, a la representatividad, pero también depende de los cleavage, o sea, si un sistema es multipartidario, como podría ser la tendencia en Chile, en un Chile del futuro, quizá un sistema multipartidario parlamentario sea mejor, ¿no? Entonces, toda esta discusión requiere de ir incorporando en profundidad distintas variables para ver qué es lo mejor, porque definitivamente lo mejor depende de un contexto determinado. Pero a su vez, estamos discutiendo una constitución, y una constitución no se hace para 2 o 3 años, ni para 5. Entonces ahí está el reto también, ¿no? Y creo que ahí hay un reto que quizá algunos países de los que se ha hablado mucho y que creo que están muy presentes en la discusión chilena, no han tenido tan presente en las reformas de los últimos tiempos. Me refiero en concreto a los países andinos y a ciertos cambios constitucionales que benefician a quien ejerce el poder cuando ejerce el poder, pero lo perjudican cuando lo pierde. Entonces, lo interesante también de una discusión constitucional dada en un contexto de solidez democrática y de racionalidad de los actores, que esperemos que la haya, deseamos que la haya, es que puedan pensar las reglas no solo para cuando ganen o con la expectativa de ganar, sino también para cuando pierdan. Y ahí está como la gran maestría de una constitución y cómo giran alrededor de estos elementos. Y finalmente, el tercer bloque de los 3 que van a estar en el cambio en la agenda constitucional, porque como decía hay un capítulo introductorio que es sumamente relevante también, el de los derechos fundamentales. Yo creo que de alguna manera lo leo, porque ahí me pregunto, y es mi primera pregunta para los dos, pero en particular para Francisco, ¿por qué no está acá la participación ciudadana? Lo dejo como pregunta. Pero en cuanto a los derechos fundamentales, creo que ahí hay también como una especie de carta presentación o de apuesta de reconocimiento de que Chile es plurinacional, aunque no esté eso en la Constitución, y que requiere el hecho un reconocimiento constitucional y un avance en este sentido, ¿no? Entonces creo que por eso queda este nivel con tanto énfasis en algo que por supuesto es central, pero me pregunto por qué estos 3 bloques y no otros, y como decía, ¿por qué no la participación ciudadana? ¿Por qué no tiene prácticamente ningún espacio en el libro? Y me gustaría, bueno, también mencionar un par de cositas más y lo dejo porque más me gustaría también seguir con el diálogo posteriormente. La relación, el énfasis que ponen en el gasto y en la corrupción, ¿no? Creo que el gasto es algo que está muy presente en la obra, es muy relevante, sin duda, es relevante porque cuando hablamos de por qué cambiar la Constitución en Chile, ya hablaba antes de la transición, o sea, de la deuda que deja la dictadura, está muy presente. En el libro se recorre también el descenso de la participación electoral, la insatisfacción, la baja confianza en los partidos, y hay un eje muy claro en la desigualdad, ¿no? Entonces se habla por un lado de la necesidad de reconocer derechos y por otro, por dar un ejemplo, porque la misma pregunta se hacen también con la forma de Estado y con el sistema de gobierno, hay una pregunta sobre si eso cuesta más o no. Y yo esto lo leo, pero no sé si es mi lectura sesgada, con cierta ambigüedad.
¿no? Por momentos parecería que están defendiendo que necesariamente tiene que haber más gasto. Hay una gráfica impresionante que posteé hace un rato en Twitter y estaba haciendo como sorprendiendo a alguna gente de cómo Chile queda tan abajo en el gasto de gobierno en relación a otros países de la OCDE. Pero hay momentos en que más bien pareciera que hay como una especie de temor a que cierta opción pueda disparar el gasto. Entonces ahí echo en falta quizá una discusión más profunda sobre la cuestión no es el gasto, sino el gasto cómo y para qué, ¿no? Porque, por ejemplo, en el último capítulo también lo dicen muy bien, agregar derechos tiene, bueno, en realidad la evidencia empírica es ambigua, porque evidentemente también es ambigua la efectivización de esos derechos a partir de su entrada en las constituciones, pero dicen sí tiene cierta incidencia, para nada menor, en reducir las tasas de mortalidad infantil, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que digo, insisto, mi pregunta es si yo lo estoy leyendo de una forma sesgada o si hace falta cierta profundización en cómo están entendiendo aquí el gasto, ¿no? Mi impresión es como que por un lado dicen acá hay que gastar más porque Chile tiene que ir en esta vía, porque se lo puede permitir y porque la sociedad lo está reclamando y porque el nuevo modelo social así lo pide, y por otro parece que se estuvieran defendiendo y diciendo, bueno, igual no hay que gastar tanto, ¿no? Pero, insisto, puede ser mi lectura sesgada porque hay una obra muy condensada y por ahí habilita interpretaciones que puedan ser equivocadas. Y otro punto importante es el de la corrupción, ¿no? Que también recorren y creo que deja un poco esta misma ambigüedad en relación a la descentralización, la forma en que se analiza. Y ahí un último comentario, que yo creo que hay un esfuerzo enorme de trabajar con datos muy macros para poner en perspectiva a Chile. Ese es una, creo, un logro destacado en el libro, pero nos deja algunas preguntas abiertas sobre ciertas conclusiones muy, muy macro a las que quizá no estén tan fundamentadas, digamos, ¿no? Lo sabemos, que ciertos estudios de un gran número de casos a lo largo del tiempo pueden dar ciertas correlaciones que finalmente se demuestren espurias. Esto creo con Francisco lo hemos analizado, por ejemplo, alrededor de la idea de que constituciones elaboradas más participativamente iban a durar más en el tiempo o iban a ser más aceptadas por la sociedad. No, hay que ver la letra pequeña de qué quiere decir hacerlas participativamente, porque hemos encontrado muchas pantallas de humo en la elaboración participativa de las constituciones. Entonces hay cuestiones como, hay una imagen general que es muy buena y incentiva mucho, digo, invito a todos y a todas a leer el libro, a disfrutar la lectura, y luego a seguir preguntando a los autores, preguntándonos por ciertos detalles que ameritan quizá una discusión más larga, que como decía al principio, y con esto sí que cierro, creo que en realidad es como una crítica que se cae de madura, porque si se quiere hacer una obra para que abra un debate amplio, claro, no se puede escribir un tratado, ¿no? Entonces hay que quedarse en un nivel y plantear las cosas de esa manera. Yo creo que en ese sentido hay un planteo, diría yo, como muy limpio, en el sentido más positivo de la palabra, muy claro, muy fácil de seguir, que alimenta una discusión que después debería conducir a explorar ciertas cuestiones en más profundidad. Así que bueno, felicitarlos muchísimo por el trabajo. Muchas gracias, Janina, por ese tan completo comentario, y con el cual, digamos, yo, al menos yo concuerdo en todos los puntos. Creo que, o sea, y creo que si hay algo donde los chilenos siempre tenemos como esta obsesión de analizar nuestra realidad desde nuestras propias circunstancias. Eso es algo, digamos, esa como
obsesión de mirarse como un país excepcional, que está como fuera de las tendencias mundiales. Uno lo puede ver también en las constituciones, la dictadura suele explicarse por temas internos y no, digamos, como algo más de la Guerra Fría, y a su vez, digamos, el plebiscito del 88 como algo también interno y que no tenía necesariamente que ver con la caída del muro, cuando seguramente somos parte de, digamos, de un fenómeno globalizado, y este proceso constitucional ciertamente también lo es, y es una enorme contribución que alguien como Alejandro y Francisco se den el trabajo de ayudarnos a hacer ese ejercicio de mirar para afuera y ver en qué medida el resto del mundo también influye en lo que está pasando en Chile. Muchas gracias por tu comentario, Yanina. Ahora vamos a dar paso al comentario de Guillermo Larraín. Guillermo, como decía al principio, es profesor de esta casa de estudios, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y junto con quien les habla, codirigimos el esfuerzo conocido como Lexan, que trata de cerrar un poco las barreras y fronteras disciplinarias entre el derecho y la economía, y somos para efectos institucionales los anfitriones de este evento. Así que adelante, Guillermo, el micrófono es tuyo. Yo quiero partir agradeciendo a Alejandro y a Francisco. Creo que el libro está extraordinario, ¿no? Está, como decía Yanina, de una claridad para leer, para contribuir muy positivamente al diálogo constituyente chileno, que la verdad es encomiable. Y también quiero felicitar a Silvia, porque creo que el trabajo del OM es fantástico. La verdad es que la edición es linda, punto uno. Creo que la estética siempre importa. Los gráficos están extraordinarios, las citas bibliográficas que están al lado facilitan mucho. Yo le preguntaba en algún minuto a Francisco si este es un invento de ustedes o estaba en otro lado, porque me parece que es realmente muy cómodo para el lector. No tener que ir al pie de página para ver dónde está la cita, ustedes lo ponen al lado. Eso me parece que es un avance tecnológico, por así decirlo, que es notable y que yo quiero agradecer. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, Yanina, me encantó su comentario, estoy de acuerdo en muchos puntos, así que me ahorraste algunas de las cosas, así que a lo mejor el mío va a ser un poquito más corto, pero muy buen comentario. Este es un libro entonces que forma parte de un trabajo interdisciplinario entre un economista y un abogado, Alejandro y Francisco en este caso, y que, como decía Diego, forma parte de nuestro proyecto académico entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Economía y Negocios. Vamos a continuar, a lo mejor Diego lo pensaba decir al final, pero aprovecho de decirlo ahora. Vamos a continuar analizando este libro los próximos 2 o 3 martes a esta misma hora, con temáticas específicas. ¿4 van a ser? ¿4? Yeah. Entonces la verdad es que todos uno ustedes por pueden capítulo. venir todos. Uno por capítulo, ya, perfecto. Entonces vamos a seguir viéndolo esto las próximas 4 semanas. Y dentro, en la semana quinta, espero que podamos, y espero que Francisco y Alejandro nos acompañen en la presentación de mi propio libro, que debiera haber salido hace rato, pero se ha ido atrasando, y espero que esté para la semana 5, a partir de hoy. Esperemos que sea así. Bueno, entonces va a haber un seminario por capítulo en las próximas 4 semanas, con comentaristas de lujo que ya ustedes van a poder ver, y seguramente Diego algo va a avanzar. Hay una cosa interesante de esta tensión entre el derecho y la economía, que Yanina de alguna forma lo mencionó a propósito de cuánta convicción tiene el libro respecto del tamaño del gobierno, cuántos gastos tener. Entonces me imagino una conversación entre Francisco y Alejandro, donde Francisco le ponía un poco fuerza a la realización, a la judicialización de derecho, y por otro lado Alejandro diciéndole, oye, esto sale muy caro, me va a desestabilizar la macro. Eso es un tipo de debate que me parece que es interesante, y que claro, no está zanjado, y está bien que no esté zanjado, porque es lo que corresponde que haga probablemente un libro que está planteando un problema y que tendrá el debate democrático que ir realizando en su debido tiempo. Esta idea del debate democrático me lleva a leer el último párrafo del libro, que me parece que es súper importante, porque me parece que ahí está como una conclusión bien de fondo,
que coincide 100% con mi percepción de lo que puede estar ocurriendo hoy en el debate constitucional. Yo en este momento soy candidato a constituyente, entonces este tema me está tocando verlo todo el día. El último párrafo del libro, página 95, dice: desatender la parte orgánica de la Constitución que define la distribución del poder en beneficio de ambiciosas declaraciones en materia de derechos ha sido un defecto recurrente de los procesos latinoamericanos. No debiese repetir este error. Me parece que es una conclusión súper buena, súper atingente para el debate que estamos teniendo, porque efectivamente un debate tan abierto como el que vamos a tener, el que estamos hoy, luego la Convención Constituyente, una vez que esté electa y seleccionada, es muy fácil, porque es muy fácil de entender para la ciudadanía que se centre en el debate sobre los derechos, ¿no? No sé, yo hoy día en la mañana estaba en una feria, y entonces cuando uno habla del derecho a la salud, a la educación, eso calza muy rápido con una serie de problemas diarios, reales, que tiene la ciudadanía, y entonces la advertencia que hacen Alejandro y Francisco me parece que es importante, porque el riesgo que uno puede correr es que estas declaraciones de derechos tan importantes que tienen que estar, como lo dijo Janina, son derechos que tienen que estar, y el libro hace un argumento, yo diría, sólido, de que en Chile el enunciado el catálogo de derechos puede enriquecerse mucho más, y está bien, probablemente va a ser así, pero que no nos podemos quedar en eso. Y yo quisiera centrar un poco mi comentario en esta idea fuerza, que es la conclusión principal del libro, y que me parece que es bien importante para el debate que estamos teniendo. Los autores básicamente señalan que hay que tratar de separar lo que son las causas de los efectos. Es decir, uno puede tener una aspiración de un cierto derecho, y la pregunta es cómo eso se materializa después en las cosas reales, ¿no es cierto?, en las reformas de políticas públicas que efectivamente van a ayudar a que ese derecho al cual se pretende que haya acceso, derecho que se entiende que tiene que tener un acceso más igualitario que el que haría un mecanismo de mercado tradicional, porque si no uno se lo deja literalmente al mercado. De hecho, eso es la trampa de la cual estamos tratando de salir. Entonces, ¿cuál es el procedimiento mediante el cual uno logra hacer ese paso? Y el libro hace yo diría, una buena discusión de este tema, y cita una cantidad muy grande de trabajos que hablan un poco, que van en esta dirección, y me parece que es crucial que se entienda bien dónde está el problema, porque ahí creo yo que es donde se abre el apetito a que no cometamos en Chile el error que se cometió, por ejemplo, en la Constitución ecuatoriana, que incluso en la base de derechos para las personas de la cuarta edad se menciona en alguna parte por ahí que tiene que haber deducciones de precios para los espectáculos, para las personas mayores de edad. Eso está literalmente en la Constitución ecuatoriana, y entonces lo que dicen Francisco y Alejandro es que hay que tratar de evitar llegar a ese nivel. La sola declaración de un derecho no implica que las leyes posteriores realmente le hagan, digamos, honor a esa aspiración y transformen esa aspiración en cosas reales que pasen. Puede haber en algunos casos, yo diría, estrategias manipulativas, es decir, gente que se declara favorable a algún tipo de derecho de alguna forma como para tranquilizar a las masas, sin que en realidad tengan una gran intención de cambio. Yo creo que en Chile hoy día es posible identificar a algunas personas que están de alguna forma sumándose a este debate, a esta inflación, cierta forma de derechos, pero más bien con una idea más bien manipulativa para tener un protagonismo y una influencia en las cosas más relevantes, que son precisamente la parte orgánica que mencionaba Alejandro y Francisco. Puede haber otra gente que tiene muy buenas intenciones en materia de derechos, pero sin claridad sobre cómo hacerlo, o al revés, que intentan un poco a la ecuatoriana, ¿no es cierto?, ir acá en detalle de derecho para dejar satisfecha a la ciudadanía, que en la práctica se ponen en un problema. Como decía Janina, la Constitución tiene que vivir, no sé, ojalá 40, 50 años, sería ideal, ¿no es cierto?, un poco más largo que lo que se decía en su minuto los padres fundadores norteamericanos, porque la expectativa de vida, entre otras cosas, ha subido,
Así que hoy día probablemente sí aquella frase famosa de que no es bueno que los muertos gobiernen a los vivos, hoy día probablemente más bien se acerca a que el promedio deseable de una constitución debe ser por lo menos 40 años y debería ser así. Entonces hay que tratar de evitar ir tan al detalle como ha ido, por ejemplo, la constitución ecuatoriana, y por lo tanto hay que dejar un espacio para que sea la democracia, y por lo tanto la calidad del sistema político, la que vaya encontrando la forma, hoy, en 5 años, en 15 o en 20, que vayan permitiendo que haya un acople positivo entre la declaración permanente, ojalá aspiracional, de los derechos que queremos que la ciudadanía goce, respecto de los resultados que las políticas públicas efectivamente van a ir entregando como resultado a la ciudadanía. Esto me parece que es bien importante porque hay una tentación, yo diría, en la yo soy economista, así que ustedes, los abogados constitucionalistas, podrán darle incluso aún más contenido a la frase que voy a decir ahora, pero me da la impresión de que en muchos procesos constituyentes lo que hay de parte, en particular de asambleas como la convención que vamos a tener en Chile, es tratar de inducir que se resuelvan conflictos sociales, políticos, sociológicos incluso, a través de la Constitución. Por ejemplo, todas las declaraciones de derechos que pretenden igualar derechos entre hombres y mujeres, entre los pueblos y los hijos de los emigrantes europeos, o los derechos de la naturaleza, etcétera. Y me da la impresión de que hay un problema, porque digamos, la convención va a tratar racionalmente de inducir cambios, pero esos cambios van a quedar escritos en un librito, y ese libro va a tener que coincidir con la realidad sociológica, política, con las instituciones informales, si ustedes quieren, usando el lenguaje de Douglas North, que no van a cambiar necesariamente producto de esta constitución, y que de hecho ya cambiaron, y de hecho el estallido social, tal como de alguna forma lo hace muy bien el libro cuando discute el rol del conflicto en el cambio constitucional. Ese conflicto se puede entender como un descalce entre esta organización racional que es una constitución respecto de la realidad de las instituciones informales que de hecho existen en la economía y que pueden ser marginalmente quizás influenciadas por la Constitución, pero lo más probable es que sean independientes de ella. Entonces, lo que pasa es que lo que yo veo como un riesgo que es importante que mencionan los dos autores es que se trate a través de la Constitución de pensar que porque cambio este cuadrado racional que es la Constitución, vaya a cambiar la realidad. La realidad va a seguir siendo como es hoy día, ¿no? O va a ir variando muy lentamente. Y por eso que el proceso democrático que se detone con la Constitución, me parece que está un pelo más arriba, un poquitito más importante que toda la declaración de derechos que seguramente va a tomar el protagonismo de la discusión pública. ¿Y por qué? Porque va a ser ese diálogo democrático el que va a ir permitiendo, a través de un proceso de ensayo y error, de discusión, de peleas incluso, va a ir permitiendo que la sociedad vaya gradualmente moviendo esas instituciones informales hacia lo que la Constitución eventualmente quiere como un diseño racional en el largo plazo. Esto me parece que es bien importante. Por ejemplo, hay un paper que ustedes lo mencionan en el libro, pero que fue bien influyente en algún minuto en el debate entre economistas, al menos, de Sebastián Edwards y Álvaro García Marín. Ustedes ponen Álvaro Marín nomás, pero es Álvaro García Marín. Álvaro, donde ellos hablan del impacto de la Declaración de Derechos a la Educación, por ejemplo, sobre la calidad de la educación. Y me parece que es bien interesante ese tema porque yendo afuera del ámbito educacional, que ustedes lo documentan bien, cuando uno ve, por ejemplo, la discusión sobre la seguridad social, una de las cosas que llama la atención, países como Suecia, que tienen 3 leyes fundamentales, pero que en la práctica la mención que hacen del tema de seguridad social es bien general, es bastante débil para un país que tiene una tradición socialdemócrata tan potente como Suecia. Y eso me hace pensar que justamente el hecho de que en la sociedad sueca exista ese convencimiento respecto de las prestaciones que el Estado tiene que darle a sus ciudadanos,
hace precisamente que la Constitución no deba ser tan prescriptiva. Por el contrario, en un caso como el ecuatoriano, que es una sociedad extraordinariamente desigual, como Chile en términos de ingresos, pero probablemente con mayores desigualdades en otros ámbitos, sea la Constitución la que trata de corregir eso, y en la práctica no va a poderlo hacer hasta que cambie la política y la sociología ecuatoriana. Y me parece que ese es el objetivo que tenemos que tratar de tener en Chile. Es decir, que se detone un proceso democrático, de cambio democrático gradual, pero persistente, rico en debate político y público, que permita que nuestras instituciones informales, nuestro diálogo, nuestros valores vayan de alguna forma evolucionando hacia lo que la Constitución aspira en materia de derechos. Por eso me parece que es muy importante esa última declaración que hace el libro y con la cual coincido plenamente. Me parece que es muy interesante lo que plantea el libro en materia del cambio y el rol del conflicto en el cambio. Incluso hace el libro una estimación de cuánto más probable es que haya un cambio constitucional con conflicto versus sin conflicto, y la probabilidad es el doble, exactamente. Entonces, me parece que es interesante, y esto va a ser un tema que vamos a tener que discutir probablemente, porque el conflicto que hemos tenido, y al cual hacía alusión de alguna forma Silvia en su introducción, ha sido un conflicto grave. O sea, en Chile ha habido personas muertas en condiciones terribles, violación de los derechos humanos, destrucción de infraestructura física, privada y pública. Me parece que ha sido una situación bastante grave, y por lo tanto lograr identificar y parametrizar bien el rol del conflicto me parece que es importante. Pero lo otro, en la lógica esta del cambio, es que me parece importante señalar, y un poco lo mencionaba Janina en su presentación, es que es bastante claro de que los cambios constitucionales debieran ser más bien un proceso, ¿eh? El gran problema que ha tenido esta Constitución, a pesar de los 40 y tantos cambios constitucionales que se le han hecho a esta Constitución, es que es tan prescriptiva ella que en la práctica ha costado mucho que vayan adaptándose las aspiraciones de una sociedad que madura, que crece, que se enriquece respecto de lo que este pacto lograba hacer. Hay un ejemplo muy claro, ¿no es cierto?, y bastante antiguo a esta altura ya, que fue la creación del AUGE, el sistema de salud que contemplaba un acceso universal para la ciudadanía con garantías explícitas, y que fue desde el año 2004, o sea, incluso antes de la reforma constitucional del presidente Lagos, y que su eje principal era la instalación de un fondo solidario que finalmente terminó siendo desechado por parte de la centroizquierda porque no era lo suficientemente solidario, y por parte de la derecha porque era solidario. Entonces, me parece que ahí hay una señal de alarma. Si nosotros hubiéramos sido capaces, si el sistema político hubiera sido capaz de entender de que acá hay una demanda por reducción de incertidumbres, en este caso asociado a la salud, pero también se asocia al ámbito de las pensiones, de reducción de incertidumbres, y cómo la sociedad debe irse haciendo cargo de reducir eficientemente esas incertidumbres. Si hubiéramos sido capaces de incorporar eso en el sistema institucional en una etapa tan temprana como el 2004, probablemente hoy día no estaríamos viviendo el mismo nivel de tensión que hemos vivido al menos en los últimos años. Esta Constitución entonces se caracteriza por una incapacidad para ir adaptando gradualmente esa estructura fuertemente neoliberal que la caracterizaba, y habiéndola ido matizando de una forma mucho más fuerte y transformando en una realidad distinta. Yo creo que ahí está el problema de fondo de la legitimidad de ejercicio que mencionan los autores de forma tan importante en el libro, y que la discusión previsional actual lo deja de una forma absolutamente patente. Pero si ustedes se fijan, acá hay un porcentaje de la población que es muy raro, porque hay, por un lado, un ámbito, digamos, un grupo político que es más bien la centro derecha, que quiere insistir en que más recursos le lleguen al sistema de FP, con encuestas que señalan, y no he visto a nadie que señale que las encuestas estén mal, de que las personas valoran tener sus recursos en sus fondos de pensiones, y además el primer y segundo retiro de estos fondos de pensiones de alguna forma
ratificaron que la plata estaba y que la plata le pertenecía a las personas. Entonces, hay una realidad sociológica de creencias de las personas en la propiedad de los fondos de pensiones que va a marcar bastante la capacidad de transformación del sistema de pensiones para adelante. Me parece que es un tema bien importante de cara al futuro. Eché de menos, efectivamente, una pequeña discusión en la parte, tal como Janina, de discutir algo de participación ciudadana, porque es bastante claro que probablemente vamos a terminar incorporando alguna forma de iniciativa popular de ley, o alguna forma de referéndum, ojalá no revocatorios, pero más bien propositivos, generadores de consenso, y ojalá en el ámbito local. Pero esa dimensión de la democracia directa me parece que es importante que a lo mejor incorporarla en una próxima edición del libro. Con eso termino, podríamos seguir conversando porque el libro es rico en detalle, en gráficos, pero me parece que con eso quedamos bien y termino con eso. Muchas gracias, Guillermo, por el comentario. Yo también había notado lo de las citas al costado. Ahora, en mi caso, yo no sé si es un avance tecnológico, quería traerlo, pero la pandemia me separa de mi biblioteca irremediablemente, pero al menos en mi edición del Leviatán también está así, que es del año 1, digamos. Entonces, no sé si es un avance tecnológico o un retroceso tecnológico, pero ciertamente ayuda en un libro dirigido a una audiencia tan general. Muy brevemente, porque ya lo anticipó Guillermo, entonces antes de darle la palabra a Francisco y Alejandro, quería comentarlos que efectivamente, como decía Guillermo, este es el primero de varias sesiones que vamos a tener. Bueno, esta es la presentación del libro, pero vamos a tener 4 sesiones específicas de discusión de cada uno de los capítulos que van a seguir en las semanas subsiguientes. Las próximas 4 semanas lo vamos a discutir, de tal manera de alcanzar a terminar nuestra discusión justo antes de las elecciones de convencionales constituyentes. Van a ser 4 sesiones que van a seguir los órdenes del capítulo, uno sobre reforma de la Constitución, otro sobre forma de gobierno, sobre forma de Estado y sobre derechos. Van a tener también 2 comentaristas, va a participar con nosotros Gabriel Negreto, Tania Gropi, Nicolás Seguirre, Claudia Hayes, Josep María Castellá, Maya Alves, Marco Olivetti y Andrea Repeto van a estar con nosotros comentando cada uno de estos 4 capítulos, así que los dejo a todos invitados a estas sesiones específicas también. Vamos a, anunciar por nuestras redes sociales los pormenores de aquello y la manera de inscribirse y todas esas cosas, pero los dejo invitados desde ahora. Y con eso le doy la palabra a Francisco y Alejandro. No sé cuál de los dos prefiere intervenir primero, si lo quieren hacer al mismo tiempo. Su reacción a los comentarios de Janina y Guillermo. Gracias, Diego. Parto yo, Alejandro. Quisiera 2 comentarios bien breves. Primero, renovar mi compromiso con LOM. Nosotros partimos con LOM hace 8 o 9 años generando una línea en LOM en Derecho. Se llama Derecho y Sociedad, y con ellos empezamos un poco a llevar el debate en ese momento incipiente del cambio constitucional en un lenguaje más simplificado. Nunca imaginábamos en el momento en que íbamos a estar, y los productos que hemos ofrecido, los libros que hemos entregado a la audiencia. Y yo creo, me siento muy orgulloso de ese proyecto, y hemos ido acercando un montón de autores muy relevantes, entre ellos Alejandro Corbalán, a este proyecto, que es un proyecto que siento que, a pesar de que llevamos 8 años, se está iniciando y que claramente esperamos aportar mucho a Chile con esta iniciativa. Así que agradecer el contacto cotidiano con Silvia y con el equipo de LOM, del cual me siento parte y que, como se llama, creo que es un aporte importante al país. En cuanto a los comentarios, bueno, Janina es una amiga de mucho tiempo, hicimos un libro, trabajamos sacando artículos y en un proyecto de investigación. Le agradezco sus comentarios. Yo creo que lo que nos faltó en el libro tiene que ver mucho con el contexto. Nosotros quisimos enfrentar
una simplificación del debate, que es básicamente el cuestionamiento que le hace la derecha en Chile a la efectividad o al real impacto que puede tener una nueva constitución, sobre todo en el ámbito de los derechos, y para eso quisimos de alguna manera complejizar a través de la conversación con un texto simple, digamos. Y en ese sentido se nos hizo muy importante hacer un análisis sistémico, ¿no? Y al hacer este análisis sistémico, claramente se nos fueron quedando cosas en el camino. Con Alejandro partimos conversando sobre participación, ¿no? Entonces no hubiera sido difícil agregar algo en ese sentido, pero nuestro eje del análisis fue un poco explicar la relevancia del cambio en materias de derecho, pero que eso va de la mano de un necesario cambio en el Estado chileno y en su forma de gobernar, ¿no? Ese es el mensaje, y creo que a lo mejor nos enfocamos tanto en eso que pudimos haberlo enriquecido un poco más. También este libro fue un libro contra el tiempo, pensando llegar a marzo con un texto impreso y a disposición de los ciudadanos. Así que, bueno, agradecer también a Guillermo, al trabajo que está haciendo Diego Pardo, a la Facultad de Derecho, siempre han estado muy cercanos a nuestro trabajo, y agradecemos todo su esfuerzo en difundir nuestro libro. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta presentación. Quiero sumarme a los agradecimientos que ya hizo Francisco, en particular a Silvia y a Lom, con quien fue muy grato trabajar, a Sergio Ramírez, quien diseñó el libro, y finalmente a Diego y a la gente del Exen, a Guillermo, por organizar, digamos, esta presentación y apoyarnos con la difusión del texto. Quiero ser muy breve respecto a poner el libro en un determinado contexto, y es el hecho que nuestro libro pretende de alguna forma salirse de lo que es el mundo del derecho académico y el mundo de la economía académica, que es de donde venimos nosotros con Francisco, que son disciplinas a veces áridas y a veces de difícil acceso. Nosotros los académicos muchas veces de manera intencionada hacemos que estas disciplinas sean difíciles para la propia sociedad civil. Y por lo tanto, lo que nosotros pretendíamos hacer en este sentido era una obra que fuese breve, que fuese pedagógica dentro de lo posible, que mostrara resultados lo más generales posible, lo más visuales posibles en términos de gráficos, de datos, pero que a la vez estuviera bien documentada, de modo que cualquiera que quisiera profundizar en alguno de estos temas pudiese ir a las referencias que nosotros estamos dando. Insisto que es un libro breve, es un libro que debiese ser sencillo de leer para mucha gente, y nuestra intención es aportar, digamos, al proceso de deliberación que nosotros creemos fundamental en la construcción de la nueva Constitución. Déjenme comentar brevemente sobre algunos puntos que tocó Yanina y Guillermo. Creo que ambos aluden a características que son centrales del libro. Efectivamente, Yanina dice que hay una ambigüedad en el libro, y eso es así, hay una marcada ambigüedad respecto a una serie de temas. Eso tiene que ver que, por una parte, nosotros no queríamos dar recetas específicas respecto a la manera que tiene que encauzarse la nueva Constitución, sino abrir un debate que nosotros creemos que en Chile está muy limitado por la experiencia nacional, y por lo que ha sido, bueno, toda nuestra experiencia a partir de la Constitución del 80. Todos nosotros fuimos criados en esa Constitución, y queríamos expandir un poquito esa frontera. Pero en segundo punto, los resultados en economía política respecto a constituciones son particularmente ambiguos. No sabemos, por ejemplo, si los sistemas centrales o descentralizados son más corruptos o no. La descentralización china fue muy poco corrupta, la descentralización rusa fue muy corrupta porque hubo captura local por parte de las élites. Las mismas experiencias nos están mostrando resultados distintos. Lo mismo con sistemas de gobierno, lo mismo con los sistemas de derecho, etc. Así que efectivamente reconocemos esa ambigüedad dentro de lo que es nuestro trabajo. En particular, somos ambiguos respecto al gasto público, pero de una manera parcial.
¿ya? Nosotros no creemos que el libro dé cuenta sobre si hay que aumentar o no hay que aumentar el gasto público, pero mostramos dos evidencias respecto al gasto de gobierno, y es que el gasto de gobierno ha ido aumentando en los países desarrollados, y es que el gasto de gobierno es particularmente pequeño en Chile. Por lo tanto, lo que nosotros creemos es que nos vamos a mover hacia gastos de gobierno más altos, y lo que nosotros queríamos mostrar es cuáles son los sistemas de gobierno que pueden lidiar mejor con este tipo de gastos de gobierno. Y nosotros creemos que un sistema presidencial o hiperpresidencial efectivamente genera una serie de complicaciones que no están presentes en los sistemas que dan mayor poder a los parlamentos. Respecto, ya Francisco lo dijo, es bastante extraño que no consideremos el tema de la participación ciudadana, porque ese fue el tema con que nosotros hemos venido trabajando con Francisco desde hace muchos años. Ese es el tema, digamos, con el cual nosotros nos empezamos a escribir, y efectivamente hubo una decisión de dejarlo fuera del libro. Quiero terminar con un comentario de Guillermo, que yo creo que, tal cual Guillermo lo menciona, es el mensaje político que nosotros quisimos dar en este libro, y que tiene que ver con que la discusión y el debate nacional respecto a la Constitución se ha dado en términos muy fuertes respecto al sistema de derechos, por razones más o menos evidentes y que todos conocemos, pero no obstante, los sistemas de derechos, para que apliquen, deben tener una parte orgánica de la Constitución que ayude a desconcentrar el poder. Para nosotros esa es el principal acento que queríamos colocar en el libro. Queríamos tratar de abrir estas otras dimensiones al debate, porque justamente, como decíamos en las conclusiones del libro, nos parecería un error insistir en el sistema de derechos sin modificar la parte orgánica de la Constitución. Hay muchos constitucionalistas que han alertado de esto, y por lo tanto, si miramos los derechos, también tenemos que mirar la forma en que vamos a implementar orgánicamente esos derechos. Eso es. Muchas gracias nuevamente por asistir acá a la presentación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los dos, a Alejandro, a Francisco, por el tremendo trabajo detrás de este libro y por sus palabras hoy. También agradecer a Guillermo y Janina por sus comentarios. Agradecerle a Silvia por sus palabras iniciales, y a Lom por este esfuerzo que nos comentaba Francisco también, de tratar de acercar las discusiones jurídicas, el derecho, a una audiencia más amplia que la que usualmente estamos acostumbrados los profesores universitarios, y bueno, tomar el riesgo y el desafío que eso significa. Antes de cerrar, simplemente reiterar la invitación para que continúen con nosotros en las semanas subsiguientes. Va a ser en este mismo horario. Empezamos a las 1:30 y ojalá terminar a las 2:30, como está ocurriendo ahora. Estamos unos minutos pasados, pero perdónenme para terminar de darles la información sobre lo que viene. Vamos a tener 4 sesiones específicas de discusión respecto de cada uno de los capítulos de este libro, y vamos a comenzar el 16 de marzo, que viene siendo la próxima semana, a esta misma hora, a la 1:30. Vamos a analizar el capítulo sobre la reforma constitucional, que es el capítulo 1 de este libro. Va a moderar Guillermo Larraín, y los comentarios van a venir por parte de Gabriel Negreto y Tania Groppi. Posteriormente, en las 3 semanas subsiguientes, vamos a hablar de los otros 3 capítulos con los comentaristas que les mencioné recién. Nos va a acompañar Nicolai Seguirre, Claudia Geis, Josep María Castellá, Maya Alves, Marco Olivetti y Andrea Repeto en cada uno de esas sesiones. Va a ser en esta misma dirección, pero de todas maneras estén atentos a nuestras redes sociales, porque vamos a circular un flyer y un póster y algún material visual donde va a aparecer
los aspectos tecnológicos y la manera en que tienen que conectarse, inscribirse y todas esas cosas. Nuevamente, muchas gracias Alejandro, Francisco, Guillermo, Yanina, Silvia y a las personas que son responsables de hacer esto posible, las personas del Departamento de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y por ahí a Jimena, que es la que lidera ese departamento, así que gracias a ellos también. Y conseguimos terminar más o menos a tiempo, así que también gracias a cada uno por haber respetado los tiempos. Nos vemos la próxima semana con los que estén y cariños a todos. Chao.